bienvenidos a su podcast, porque es su podcast, Belén Alcaraz. Estoy súper contenta y estamos emocionados de compartirles ahora muchísima información, porque hay muchas cosas que podemos trabajar en nosotros mismos. Y bueno, pues el día de hoy, sin tanto preámbulo, tengo a un súper invitado, Norberto Carrizales, que nos va a hablar de muchísimas cosas. Pero antes, de verdad, la presentación que yo pudiera hacer sería bastante cortita, así que me gustaría, Norberto, que nos hablaras un poquito de ti, qué es lo que haces, a qué te dedicas y cómo nos va a ayudar en este podcast a todas las personas que nos están sintonizando, qué información les vamos a dar que es tan valiosa. Lo estuvimos hablando antes de empezar, pero te cedo la palabra. Muchas gracias, Belén, por la invitación. Yo, como bien lo dijiste, Norberto Carrizales Rodríguez, tengo 39 años, soy maestro de Hatha Yoga. Y también me dedico a la industria farmacéutica y soy egresado de Mercadotecnia de la Universidad de Guadalajara. El tema precisamente que me invitas y el cual te agradezco mucho es Hatha Yoga y también yoga terapéutico, que son dos disciplinas que nos pueden ayudar mucho ahorita, pues, en esta nueva normalidad que estamos viviendo, y sobre todo a poder resignificar y reconectarnos pues de manera interna, ¿no? O sea, despertar nuestros sentidos para poder estar de la mejor manera, hablando del sistema inmunológico, y sobre todo pues que esto nos ayude a vivir esta nueva actualidad, pues que ya estamos inmersos. No, pues muchísimas gracias de verdad de nuevo por brindarnos toda esta información que a continuación les vamos a compartir a todos, y pues bueno, de antemano gracias por tomarte el tiempo. Estoy súper agradecida porque, como bien lo mencioné, estuvimos hablando antes creo que es muy importante para el ser humano en general, no importa a qué te dediques, conectarte contigo mismo, ¿no? Entonces tenemos una idea, te comparto, o sea, la idea que yo tenía de yoga, por ejemplo, es muy general, la meditación también. Entonces yo pensaba, y lo platicamos también, que tenías que desconectarte completamente, ponerte en un cuarto, no sé, en silencio, con velitas, con musiquita, para poderte reconectar contigo mismo. Entonces me cambiaste un poquito la perspectiva y me encanta. Me gustaría que nos compartieras algunas ideas de cómo yo me puedo conectar conmigo misma. ¿Por qué? Porque puedo estar en el trabajo, puedo estar con mis hijos, puedo estar manejando y de repente estoy pensando mil cosas, ¿no? ¿Qué tan importante es que tú tengas esa conexión contigo mismo? La postura, sobre todo, porque te veo y me encanta, de verdad, nada más el simple hecho de verte me tengo que parar derechita, porque es bien importante, ¿no? Cómo todo el cuerpo está conectado en sí. Entonces me gustaría que nos compartieras un poquito para que las personas que no están acostumbradas a esto vean que no es tan difícil. La palabra suena muy grande, pero en sí es algo práctico que pueden ellos empezar día a día, ¿no? Sí, como bien lo comentas, Belén, yoga, de hecho, eso es lo que significa unión. Y nosotros, por ejemplo, estamos viviendo una actualidad muy fragmentada que se orienta mucho a los procesos mentales, a lo que es el análisis, y estamos dejando de lado algo muy importante, pues, que es el universo corporal. Precisamente el yoga lo que busca, hay distintos tipos de yoga, es una disciplina milenaria, donde se origina precisamente en la India, y de ahí surgen otras corrientes. Al principio, por ejemplo, se practicaba solamente por castas, es un sistema que ellos utilizan, y, por ejemplo, las mujeres no podían practicar yoga antes, y hoy en día vemos todo lo contrario, incluso lo asociamos mucho precisamente de que el yoga es una disciplina muy abocada precisamente con mujeres, claro. Y muchos hombres, por ejemplo, a veces estamos renuentes a no, pues no me gusta el yoga, o tenemos una concepción errónea o limitada de lo que es realmente el yoga. En mi caso, que yo me practico yoga, pero en su versión hatha, es orientado a lo que es fuerza. Okay. Pero también, por ejemplo, existe el yoga kundalini, que va también más enfocado a procesos de meditación. Y también está el yoga terapéutico, que es algo que a mí me gusta mucho y que sigo aprendiendo. Precisamente le mando hasta un saludo a mi maestra Leti Trejo y Marisol Álvarez, porque muchas veces queremos introducirnos al mundo en este caso del yoga, y a veces no estamos
tenemos diversos problemas, por ejemplo, que se asocian al cuerpo, como es la amnesia psicomotriz. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, estamos en un proceso de inconsciencia paulatino que tiene que ver de todas las posturas y contracciones pasivas. Por ejemplo, si estamos demasiado tiempo sentados, entonces empezamos a cortar lo que son los músculos isquiotibiales, entonces podemos perder las capacidades que pues ya nacemos prácticamente todo el mundo con ellas. Entonces, en este mundo, si te metes de lleno al yoga, a una práctica, lo más importante es que el yoga se adapta a ti y no al revés. Okay. Me refiero a que el yoga se trata mucho, sobre todo, de balance, no tanto de control. Tú puedes ir, por ejemplo, a la mayoría de las clases de Hatha Yoga y viendo las asanas, que son las posturas, tú vas a un estudio y generalmente no ves espejos, porque lo que quiero evitar es comparar a mí, por ejemplo, con otra persona, porque a lo mejor tiene más fuerza, tiene más elasticidad. Entonces, es un proceso individual donde el yoga se adapta a mí, a cada uno de nosotros, y por eso es una reconexión interna, como bien lo dices, sobre todo guiada y asistida por la respiración, que como también comentas el tema de meditación, la respiración es lo que nos trae en el tiempo presente, ¿no? Entonces es algo que nos puede ayudar en el día a día, que nos puede, sobre todo, pues un impacto muy beneficioso hablando de temas de salud, y también, ¿por qué no decirlo? O sea, en temas de belleza, pues también va junto con pegado, ¿no? Es algo que puede ayudar a la gente en este momento, aunque estamos ya viviendo una normalidad donde casi todo es virtual. Claro. Es muy interesante de ver el lado positivo, donde nosotros pues podemos a lo mejor dedicar más tiempo a nosotros mismos y precisamente pues a tener esta reconexión con nosotros mismos. Y es que eso es un problema, no problema, pero es un factor ahorita que está influyendo mucho a que las personas no estemos tan conectadas con el yo, ¿no? Por todas las responsabilidades, los trabajos, como bien te decía, los roles que vivimos como persona individualmente, que tengo que correr un negocio, soy mamá, soy hermana, soy tía, soy hija, entonces todos esos roles te envuelven y te saturas tanto de trabajo, de cosas que hacer, que te olvidas de ti mismo, ¿no? Entonces, yo tenía la idea errónea, una de las cosas que hablaste, que no tenían espejos, eso es algo muy interesante y tiene muchísimo sentido, puesto que tú no necesitas estarte viendo, ¿no? Y ahí es estar peleando con el ego de me tengo que ver bien, tengo que pararme derecho, o sea, es una disciplina que se adapta a ti, eso es algo padrísimo, porque usualmente una disciplina te impone ciertas cosas para que tú puedas seguir progresando. Y en este caso, si lo entiendo bien, es el yoga se va a adaptar a ti y obviamente tú vas a querer más y más y más porque estás enriqueciéndote tú mismo. Es una conexión interna, ¿no? Sí, de hecho, eso que comentas, por ejemplo, o sea, cuando estamos en una sesión de yoga, hay muchos aspectos, por ejemplo, que pueden llegar, por ejemplo, la gente, ¿sabes que yo no quiero hacer yoga porque no tengo la elasticidad? No tengo la fuerza. Entonces pensamos, no, yo ya estoy grande, o sea, de edad, y no puedo practicarlo porque tengo ciertas limitaciones. Realmente eso que comentas de que es una adaptación a nosotros mismos, el yoga hacia nosotros y no viceversa, es lo que nos permite hacer este proceso otra vez de reconocimiento interno. Por ejemplo, como estamos hablando de la amnesia psicomotora, psicomotriz, es precisamente de que nosotros, al no estar utilizando los grupos, por ejemplo, musculares, entonces empiezan a atrofiar esa conexión neuronal. Entonces no lo estamos usando, se empieza a atrofiar y va una reacción en cadena. Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos la concepción de lo que es el abdomen y pensamos que es el six-pack. Ajá. Es el que se le dice como es el recto abdominal, pero no, realmente tenemos una serie musculoesquelética, sobre todo a nivel muscular hablando, o sea, tenemos músculos muy importantes como es el psoas, que nos permite hacer ciertas acciones y es un músculo que va de manera muy interna, incluso tiene contacto
con vísceras, por ejemplo, como con el intestino. Muchas veces, por ejemplo, se pueden originar algunos problemas intestinales que nosotros pensamos que es a lo mejor un alimento, y muchas veces es porque tenemos irritación del psoas. Wow. Y como es a nivel interno y perdemos esa noción, no ni siquiera digamos una conciencia, no tenemos ni siquiera la noción del grupo muscular porque no lo estamos utilizando, entonces empezamos a decaer en nuestra salud, tanto mental como física. Como bien lo dices, la mente es la energía eterna y es un río muy poderoso, donde si nosotros nos estamos enfocando y enganchando con todos los pensamientos, con ese increíble mar que tenemos dentro de nosotros, Claro. siempre vamos a estar pensando en el futuro o siempre estamos recordando el pasado y no estamos viviendo el momento presente. En meditación, por ejemplo, pues hay diversas técnicas para meditar. No siempre es estar sentado, por ejemplo, en una posición de loto o estar sentado así. Puedes estar meditando con diversas actividades y es cuando realmente pues aflora la conexión. A mí me gusta poner mucho la analogía, por ejemplo, de Billy Elliot, el bailarín. Sí. El ballet es un pues, deporte y es un arte, es hermoso y si tú puedes ver un bailarín, te puedo apostar que cuando está en ese trance inmerso, está conectado con sí mismo, te transporta. Desaparece el entorno, o sea, no es el público, no es el stage, es esa persona fusionada pues con todo. Y como bien lo mencionas, en esta actualidad, creo que es muy importante que nosotros como seres humanos tengamos esos momentos de poder conectarnos con uno mismo. Porque imagínate cuántos años pueden pasar en alguna persona que dice, jamás he hecho yoga, nunca he hecho meditación, es más, ni siquiera me llama la atención, porque hay muchas personas que lo hacen. Es muy complicado, se tarda mucho, entonces tú no lo haces ver de una manera muy digerible, muy entendible, y que es práctica para todos, ¿no? Bien lo mencionas, una persona de 80 años lo puede hacer, si es que acaso porque su cuerpo se lo permite, ¿no? Entonces, ¿qué les puedes decir tú? ¿Algún consejito o algo que se pueda relacionar con ese bailarín que nos muestras? Porque yo creo que es una clara interpretación de una persona que está completamente conectada con él mismo y que en ese momento no hay público, no hay cámaras, no hay luz, simplemente es ese deseo, es ese balance, podría decir, de poder expresar algo que a él le encanta y en ese caso es el baile, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona tiene, por ejemplo, un trabajo, digamos, de 9 a 5, ¿no? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo va a encontrar ese punto y poder llegar a desaparecerse en cierto momento y decir, estoy balanceado? ¿Qué consejo, qué práctica o cómo puede ayudar la meditación y el yoga curativo o terapéutico para poder llegar a ese punto? Pues fíjate que es una pregunta muy interesante en el sentido de que, hablando de reconexión, todos nosotros pues estamos en el día a día y pensamos o tenemos esa concepción errónea. Nosotros viviendo en Occidente pues estamos en friega, ¿no? Todo el día, como lo diríamos de manera vulgar. Todos tenemos múltiples tareas por hacer, trabajamos, tenemos a lo mejor negocio y todas estas tareas empiezan pues a evocarnos y a sacar como concentración en uno mismo, o sea, esa percepción. ¿No? Por ejemplo, en el yoga siempre se busca de que de lo burdo vayas a lo sutil. Tiene que ver esto mucho, por ejemplo, con el ritmo y con cadencias. O sea, lo estábamos platicando incluso antes de empezar el podcast, por ejemplo, una analogía como el jugador Zinedine Zidane. Mucha gente que conoce de fútbol, soccer, les llamaba mucho la atención de que él, cuando estaba jugando en los equipos, era alguien que dominaba totalmente y estaba conectado, porque tú lo veías estar en el campo de juego y no volteaba a ver la pelota. Ni siquiera. O sea, él volteaba a ver dónde iba a poner el balón, dónde iba a empezar la siguiente jugada, y te apuesto incluso que ni siquiera lo pensaba. Era algo que ya estaba viviendo.
Entonces, en el yoga terapéutico, o sea, no tienes que aislarte. Okay. Bueno, no nomás en el yoga terapéutico, o sea, tenemos esa creencia de que nos tenemos que volver ermitaños para eliminar todos estos estímulos externos. Y realmente puedes estar meditando incluso pues en un lugar donde hay mucha actividad. Puedes meditar en silencio, puedes meditar con los ojos abiertos, puedes meditar haciendo algo que te guste y donde tú llegas a conectarte contigo misma, contigo mismo, y no necesariamente es prender inciensos, determinada postura. Entonces es un camino de reconocimiento y de reconexión. Por ejemplo, es aislarte de los estímulos externos, aunque estés en cualquier Supongamos en una oficina. escenario. Así es, puedes estar meditando en tu oficina, o sea, tampoco tiene que ver con que el capitalismo es bueno o es malo. Sí. O sea, todos tenemos necesidades Claro. económicas y de todos los tipos, o sea, no es satanizar algo, es aprender a aislarte de los estímulos negativos. Por ejemplo, en el yoga se practica lo que es ahimsa. Ahimsa se refiere a la no violencia. Y la no violencia no es nada más, o sea, como una agresión física. Puede ser una agresión primero hacia ti, porque, por ejemplo, no te das el tiempo. Entonces, y estás agrediendo a tu cuerpo ahí. Estás agrediendo de manera física, de manera mental, de manera emocional. Entonces, esto de la ahimsa es estar en el momento presente. Puedes estar manejando y hacer tus ejercicios de respiración. Por ejemplo, la mente no se puede callar. Mucha gente, por ejemplo, dice, hay que callar la mente. Pues eso es imposible. Más bien es no engancharnos con la mente, estar en lo que se le denomina como el observador. Si estás, por ejemplo, algo que te trae al presente es precisamente los procesos de la respiración, que es donde empieza todo. Entonces, si tú estás en la respiración, por ejemplo, sabes que estoy sentado, quiero meditar, pero no puedo. Se puede dar eso porque a lo mejor en ese día no puedes hacerlo por diversos factores, es multifactorial. Sin embargo, algo que nos puede ayudar a nosotros es siempre, por ejemplo, de manera estructurada, puedes estar sentado. Y nosotros, por ejemplo, tenemos los huesitos que están aquí en las nalgas, que se llaman los isquiones. Y, por ejemplo, ahí tenemos algo que es el arraigo. Bueno, el arraigo lo tenemos desde los pies y en cualquier postura. Así es, o asana, que es precisamente hacer una conexión donde podamos sentir esta estructura para hacer diversas actividades. Por ejemplo, pues el equilibrio puede ser una de ellas. Pero realmente, por ejemplo, en el yoga también se dice mucho de que eres tan joven como lo es tu columna vertebral. Okay. Muchas veces, si estás en esta postura, te despegas. Yo recomiendo, por ejemplo, que te despegues del respaldo. Ajá. Para que puedas encontrar lo que es tu balance a nivel, desde lo que son los isquiones hasta la coronilla. Sin sentirlo forzado. O sea, ¿cuál es el sentimiento, o más bien cuál es lo que siente tu cuerpo para poderles decir? Porque ellos no lo están sintiendo ahorita. Entonces, por ejemplo, cuando sé que es una buena postura, ya estoy parada, siento que ya está mi columna vertebral alineada, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? ¿Qué no me molesta? ¿Qué me molesta? ¿Cuáles son los factores que voy a decir, ok, ya lo estoy haciendo bien? Yo recomiendo, por ejemplo, que empieces con un reconocimiento, un autorreconocimiento. Por ejemplo, no es nomás ponerse recto. Ajá. Y decir, no, aquí estoy bien. No, o sea, empiezas con la misma respiración, empiezas a sentir desde tus isquiones. Ajá. Entonces aquí haces el arraigo. Okay. Y ahora empiezas a extender tu columna. La columna tiene que ir en expansión alargada. Okay. Entonces, pero no empiezas desde arriba. O sea, empiezas desde la misma base, desde tu arraigo, que son en este caso los isquiones. Uh-huh. Entonces, puedes sentir cómo se va alineando, o sea, desde abajo empiezo con mis isquiones, empiezo a alargar desde esta parte, desde como este cuadrante, y desde ahí empiezo a estirar. Y voy buscando dónde
Vas haciendo movimientos lentos, sí, acomodando. pues, hay gente que ya puede ser más experimentado, tiene más conexión consigo mismo y es hasta natural. Pero si nosotros no sabemos dónde es esta posición, puede ayudarnos esto, o sea, de que tú empieces a hacer este juego. O sea, los isquiones van así, como te comento, o sea, bien arraigados. Empiezas a extender tu columna y que la misma columna se vaya como esta, o sea, desde esta parte de abajo hasta la coronilla, que sientas cómo está alineada. Por ejemplo, nos puede ayudar esto. Ahora, por ejemplo, hacemos una leve contención abdominal, no una contracción, sino nomás una contención, como tratando de llevar tu ombligo a lo que es hacia la parte de la espalda, hacia atrás, pero no apretando. O sea, simplemente teniendo esa contención de lo que es la faja abdominal y también, por ejemplo, el esternón, que es esta parte media del pecho, donde está la caja torácica. Pues también, por ejemplo, el cuerpo no entiende, no racionaliza. Entonces no le puedo decir, por ejemplo, haz una rotación externa, haz una rotación de hombros, sino es, ¿qué quiero hacer? O sea, él nomás se deja guiar. Entonces puede ser arriba, atrás y abajo, y ya tienes una postura donde, por ejemplo, tu caja torácica está en balance. Y, por ejemplo, esta que se llama la cintura escapular, esta es la cintura pélvica. Ahora, la parte de la cabeza es, ya que siento, o sea, realmente no se siente ese esfuerzo cuando estás en la postura adecuada, porque es autosustentable y todos los músculos empiezan a trabajar en armonía. Ahora, por ejemplo, podemos meter un poquito la barbilla para poder alinear y sentir lo que es la coronilla, esta parte, cómo toma su lugar encima de la columna. Y no duele. No, de hecho es una postura muy cómoda porque es prácticamente sin nada de esfuerzo. La columna es maravillosa, la columna es una estructura que incluso pues, se sostiene a sí misma. Por eso se recomienda mucho que en diversos métodos para meditar siempre te recomiendo hacer con la columna. Esta es una postura fácil para cualquier persona porque no tengo que hacer, por ejemplo, una postura de loto, o sea, abrir mis caderas o ponerme en cierta postura que a lo mejor es incómoda por o la inaccesible. ropa, exacto, o por el lugar de trabajo, o simplemente porque a lo mejor estoy rodeada de personas y pues bueno, si yo me siento así, nadie me va a estar interrumpiendo, estoy sentada, estoy haciendo mi posición, estoy meditando y de antemano estoy respirando para poder conectar con yo en este momento, el presente, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, esta recomendación de despegarte del respaldo es por lo mismo. Porque tú al despegarte del respaldo puedes tener esa sensación y encontrar ese punto de equilibrio natural de tu columna. Entonces puedes ya cerrar los ojos y tú vas a empezar a ver, dependiendo cada individuo, empiezas a ver los pensamientos y luego nos queremos ir a engancharnos con los mismos, con las emociones, con todo este río de ideas, de preocupaciones. Todo lo que pueda aparecer. Entonces, algo que puede ayudar precisamente pues, para nosotros enfocarnos en nuestra meditación es observar la respiración. Ya que tienes la postura adecuada, por ejemplo, el proceso de respiración son 4 momentos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, está la inhalación, una breve pausa, muy corta, y luego está la exhalación, y luego vuelve a topar. Y ese es el cuarto. O sea, 1, topa, exhalas, ese ya es el tercero, y en el cuarto cuando vuelves a iniciar. Inhalación es 1, exhalación es otro, y cada uno de esos topes donde hay el cambio es precisamente otros 2 momentos. Cuando se termina la exhalación es el cuarto punto. Así es. Entonces inhalas 1, se detiene 2, exhalas 3, se detiene 4. Y más que incluso estarlo contando, es precisamente nada más observarlo. Sentirlo. Cuando nosotros estamos en lo que es el observador, es eso. No estás juzgando, no estás enganchado con la mente,
no es que busquemos acallar la mente, sino buscamos conectarnos con nosotros mismos, con todo lo que es en nuestro universo interno y también externo. Entonces, por ejemplo, empiezas con tu respiración y para evitar irte a la mente, entonces simplemente al cerrar los ojos, más que contar, simplemente reconócelo, o sea, observa tu respiración, no la juzgues, no si es corta, si es larga, tú simplemente obsérvala. Y eso te puede ayudar a cualquier persona a que vaya teniendo una experiencia de lo que es la meditación. Y precisamente la respiración, pues es lo que nos trae al presente y nos podemos ayudar, porque te lo pongo de esta manera, es una analogía que a mí me gusta mucho, que es, por ejemplo, un día sin meditar es como si te fueras a dormir y no te lavas la boca. Entonces, todos los procesos precisamente de depuración son tienes así. que depurarlo, exacto. Hablando, por ejemplo, de los aparatos electrónicos, Ajá, los gadgets, computadoras, sí. pues incluso los programas tienen que desfragmentarse. Ajá. Entonces, la mente, ¿por qué, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que dormir, aunque no hagas ninguna actividad física, entonces tenemos que ir a dormir? Porque 100%. la mente tiene ese proceso de depuración Que descansar. en las distintas etapas, por ejemplo, del sueño. El sueño profundo. Y todo esto es lo que nos puede ayudar precisamente con lo que es la meditación. Ahora, hablándote del yoga terapéutico, ¿por qué recomiendo yo empezar con esto, con esta disciplina? Precisamente porque hay que aprender a reconocernos y a volver a reconectar. Si nosotros no tenemos ni siquiera la noción de cualquier actividad, porque hay gente que podemos decir, no, pues haz esto arriba, atrás y abajo, y lo haces al revés, lo hacemos al revés. Entonces ahí te puedes dar un autodiagnóstico de qué tan grave es nuestra desconexión, ¿no?, con nosotros mismos. Entonces, sí es muy recomendable la meditación. Cuando tú, por ejemplo, estás en Hatha Yoga, que es la disciplina que yo practico, estando en las asanas, que se les dice a las posturas, estás precisamente en la meditación. Cada postura, cada movimiento te va a llevar a tener un momento de meditación, ¿podrías decirlo? O es la conexión de la respiración con la posición la que te lleva al momento de meditación. Porque como tú me lo estás poniendo, es básicamente, no necesitas, como bien lo mencionaba, no necesitas estar en un lugar vacío, no necesitas estar en un lugar con inciensos, música y esto. Puedes hacerlo al día a día. Como bien lo decías, un día sin meditación es como si no te lavaras la boca, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Puedes hacerlo en el día, en la noche, en la tarde, antes de dormir, y eso te va a conectar y va a depurar, se pudiera decir, depurar los pensamientos, depurar las preocupaciones y conectarte de nuevo contigo mismo, como recargar pilas, ¿se puede sí, poner así? Como cualquier proceso de depuración te ayuda, tiene muchos beneficios. Más que buscar y como hacer como una suposición de qué es lo que debe de encontrar alguien en la meditación, porque todos somos distintos. Sí. Y cada proceso es personal. Es eso, o sea, observar. Y a lo mejor tu proceso es mucho más rápido que el mío. Y eso es lo que nos ayuda precisamente a tener todos estos beneficios que más que buscarlos vienen por añadidura. Entonces, por ejemplo, sí hay una práctica dentro del yoga que me gusta mucho. A mí me la enseñó una de mis maestras, Leti Trejo, que le dice Vini Yoga. Y esto es precisamente que los movimientos físicos vayan acompañados de la respiración. Por ejemplo, si tú haces un movimiento hacia atrás, para estirar, así, o hacia adelante para abrir, que vaya acompañado con la respiración. Por ejemplo, para abrir es hacia adelante, inhalo y luego exhalo hacia atrás. Y otra vez empiezo el movimiento de nuevo, pero si te fijas va asistido con la respiración. Y siempre también recomiendo, hay diversos tipos de respiración. ¿Sí? O sea, el hecho de respirar 2, 3 movimientos igual, pues yo traigo tacón y todo, pero aún así el simple hecho de hacerlo
de acomodar tu postura, de Ujú. ponerte derechito, te hace sentir como en más equilibrio contigo mismo. O Sí, sea, qué tan importante es en todo este proceso de la vida, porque es un camino, como bien lo mencionas, cada persona lo vivimos diferente, ¿no? Cada persona vivimos por ciertas etapas, ya sea de maduración o de aprendizaje, en algunas somos maestros, en algunas somos alumnos, de ujú. todos aprendemos, ¿no? Pero el hecho de conectar contigo mismo, yo creo que te aterriza y te ayuda a descubrir más, que al fin y al cabo creo que uno de los puntos por los cuales escogimos este tema fue precisamente para encontrar a eso que estás buscando, que muchas personas en pláticas, te comento, Norberto, he escuchado amistades, he escuchado hasta niños, o sea, no tienes que irte a la edad avanzada. Hay muchas personas que están completamente desconectadas y que no saben hacia dónde van, que no saben ni siquiera qué es lo que ha pasado, porque vivimos un periodo del 2020, fue algo completamente diferente, lo cual la humanidad no estaba acostumbrada a vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estás forzado a vivir de una manera que no habías pensado, entonces empiezas a desconectarte, ¿no? Como lo mencionamos, te empiezas a conectar con el celular, con la computadora, con las cosas exteriores que ni siquiera están cerca de ti, o sea, están a un clic nada más. Entonces, Ujú. ¿qué pasa con tu persona? Te olvidas. Tienes tiempo probablemente porque, pues así como no lo has puesto, es una manera facilísima de hacerlo en cualquier momento, pero ¿qué pasa? Decides mejor esos 15 minutitos de dedicártelos a ti, decides estar en las redes sociales o decides simplemente estar pensando en la nada, pero no te conectas. So, ¿qué tan importante es conectarte, no? Porque de esa manera puedes surgir como un ser humano y hacer cosas mucho más grandes de lo que estás acostumbrado a hacer. Sí, fíjate que algo que podemos verlo prácticamente en todas las personas en la actualidad es, por ejemplo, en los sentidos. Em, Hay muchas, una práctica, por ejemplo, de ejercicio, ahora sí que invito a cualquier persona del público Ajá. que haga ese mismo ejercicio pero cerrando los ojos, y probablemente la mayoría no vaya a poder, porque incluso si tú estás parada y levantas una pierna Ajá. y después cierras los ojos, entra un desequilibrio. Y esto es porque la razón de que nosotros nacemos, generalmente, digo generalmente, por si no hay algún Complicación. complicación, o bueno, un mal congénito, por así decirlo, Ujú. una condición más bien Ujú. congénita, si naces con todos los sentidos, están en balance. Pero nosotros nos empezamos a evocar mucho a lo que es, por ejemplo, lo visual. Ujú. Es abrumador de que prácticamente el 70% de nuestra atención está en la vista. Entonces, no es lo mismo que hagas algún ejercicio con los ojos abiertos y después los cierres, porque pierdes cierta o mucha Balance. seguridad, balance, y esto precisamente nos habla, porque hay muchas, pues se puede decir como ejercicios donde te privas de algún sentido, sobre todo en eso se da mucho en Oriente, donde se privan incluso en el silencio, o también cuando te privas de la vista, y es precisamente para hacer esta reconexión sensorial con tu mismo cuerpo. Algo que estábamos comentando precisamente es el entretejido del espacio-tiempo, y es una bonita analogía, por ejemplo, para el cuerpo y mente, o sea, cuerpo y mente van conectados siempre, no están separados. Nosotros a lo mejor lo hacemos así pues para poder distinguir, Correcto. pero realmente están conectados, y lo que tú haces en tu mente o lo que dejamos de hacer repercute en nuestro cuerpo. Las enfermedades, las patologías, pues el 85% son psicosomáticas. Hablando, por ejemplo, ahorita que tenemos la emergencia sanitaria pues, de un virus, pues es el 5%, o sea, bacterias, y también, o sea, es otro porcentaje, pero si te fijas, el 85% aparece precisamente pues por vicios, malos hábitos que nosotros vamos adquiriendo. Y que repercute mucho en personas que no tienen tan buenos hábitos, ya sea alimenticios o práctica de ejercicio también, o sea, Ujú. porque sí hemos visto que en este caso, ¿no? En esta pandemia, a muchas personas les ha ido muy mal precisamente porque no tienen tanta fuerza en sus defensas,
o las prácticas correctas para poder, pues ahora sí que pasar esto. Muchas personas son asintomáticas y bueno, si te pones a pensar, la mayoría o el porcentaje más alto de las personas que son asintomáticas son precisamente porque tienen regímenes, alimenticios y también de ejercicio más estrictos, ¿no? O se puede decir con más práctica. Por ejemplo, pues todo comienza con la respiración. Ajá. Entonces, no sabemos realmente respirar bien, o sea, vamos incluso perdiendo esa habilidad y nuestra respiración es multidireccional, es en expansión. De hecho, el músculo más importante para la respiración pues es el diafragma, que hace el 75% de esta acción. Mucha gente dice, no, los pulmones no son un músculo. Los pulmones es donde surge el intercambio gaseoso, pero realmente el músculo de la respiración, que es el diafragma, que está en esta parte, es como una medusa. Como has visto, por ejemplo, Belén, cuando están los videos de las medusas, cómo se expanden y luego vuelven a contraerse. Y es en todas direcciones. La respiración va igual. O sea, nosotros empezamos a perder esa noción y empezamos a respirar muy superficial. O sea, una respiración que va hasta abajo, en el cuadrante, por ejemplo, de que estamos hablando, que este es el primero, queda muy superficial y obviamente pues interviene en nuestra oxigenación y obviamente en la salud. La gente, por ejemplo, que ha tenido o tiene muchas complicaciones con esto que estamos viviendo, es precisamente porque el diafragma no está habilitado para hacer esta adecuada respiración y oxigenación. Entonces, gente que tiene otro tipo de enfermedades como la obesidad o el sobrepeso, llegan incluso a estar conectados, precisamente porque tienen que estar asistidos. La falta de respiración. Por la falta de este entrenamiento muscular. Entonces, es muy conveniente que empecemos a hacer esta conciencia, esta noción de cómo estamos respirando. O sea, de cómo fortalecer la respiración. Y el yoga es un camino excelente precisamente para fortalecer nuestro diafragma y todo nuestro cuerpo. Y es que tiene una infinidad de ramas que te pueden servir, como bien lo mencionabas, ya sea en cuestión de, obviamente siempre te va a conectar, ¿no? Indudablemente el hecho de tener una posición en el yoga, no importa la rama que tenga, te va a conectar, ¿no? Con la respiración te va a llevar como al centro. Al presente. Te trae al presente. Exacto, para que puedas ahora sí que irlo viviendo poco a poco y poder seguir con las cosas, ¿no? que tienes planeado. Entonces es muy importante que tengamos esa respiración. Te agradezco infinitamente el hecho de que nos compartas toda esta información. ¿Por qué? Porque en un resumen, básicamente, si te pones a pensar, hablar de yoga es complicado, hablar de meditación es complicado, porque muchas personas piensan que es un tema tan extensivo y que no puedes hacerlo al día a día. Ya nos comprobaste que efectivamente el hecho de tener cierta respiración, cierta postura, te va a ayudar a centrarte y a poderte enfocar en no sé, concentración o simplemente traerte al presente, ¿no? La otra también que es muy importante, que las personas sepan que lo pueden hacer al día a día, que no es tan complicado y que te trae muchísimos beneficios. Ya nos dijiste, no nada más en cuestión de traernos al presente, pero también físicos, mentales, que cuántas veces no cuidamos lo que pensamos, lo que hacemos, ¿no? Y también en cuestión, como lo mencionabas, disciplina, creo que si lo podemos adquirir por lo menos una vez al día, todos los días, vamos a ver resultados en poco tiempo. Sí, más que resultados en poco tiempo, o sea, es precisamente como tú lo comentas, una disciplina, o sea, disciplina viene de discípulo, o sea, tienes que ser constante para poder tener, más que resultados, o sea, para poder tener una evolución o un proceso. Si interrumpimos nuestros procesos, pues no llegamos a ningún lado. Por eso sí se puede hacer, prácticamente cualquier persona puede practicar yoga. Cualquier persona, porque ya lo vimos que el yoga se adapta a nosotros. Correcto. Y es una muy bonita disciplina y yo invito a las personas, a tu público, Belén, gracias, que se metan, que profundicen en el yoga,
porque no es nada más un aspecto físico de posturas, Claro. También tiene que ver, como bien dices, la meditación, Ujú. pero también hay cosas muy interesantes como factores del comportamiento humano que nos pueden ayudar, incluso pues a luchar con nuestros propios demonios. Exacto. Y yo pienso que una de las cosas más importantes es eso, el ir descubriendo diferentes horizontes para que tú como persona puedas seguir creciendo y expandiéndote, ¿no? Entonces, cuando entre más nos instruimos cada uno de los seres humanos, más podemos ayudar a otros también, que es uno de los enfoques que este 2021 personalmente me he propuesto. Entonces, ayudar y compartir y obviamente pues empaparme de muchas más cosas, ¿no? Bueno, Norberto, muchísimas gracias de verdad por toda esta información y pues mira, llegamos a la parte donde a todas las personas que nos están sintonizando les recomendamos un libro, una película que nos haya movido, ¿no? Algo dentro de nosotros para poder compartir y seguirles dando un punto de vista diferente y instruirlos un poquito más, informarlos más que nada. Entonces, la película que yo escogí este día fue La Fuente de la Vida, pero sé que tú eres muy fan de esta película y me gustaría que nos compartieras tu punto de vista acerca de esta película, qué te inspiró a ti, qué te llegó a ti adentro y nos lo compartieras a todos. Pues es una película que sí tiene mucho simbolismo, tiene Ajá. mucho significado. El director es buenísimo, Aronofsky. Hugh Jackman hace una interpretación. Bueno, no quiero spoilearse a la gente para que la pueda Sí, 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 disfrutar, nada más un... pero habla Ajá. precisamente de procesos de reencarnación. Y a mí lo que me gusta mucho es que toca un tema que es la Inquisición y cómo empezó, sobre todo en España, y también se te transporta a un conocimiento que es muy rico, muy nutritivo, que es de todas nuestras culturas indígenas. Entonces, hablando específicamente de los mayas, es una película muy recomendable. La verdad es que si tienen oportunidad, véanla. Volviendo al tema de hoy, de lo de yoga, Sí. a mí yo les recomiendo mucho porque es un tema, como dices tú, que puedes profundizar en muchas Claro, direcciones. claro. Entonces, lo que hoy se toca es muy por encima. A mí me gusta mucho, uno de los maestros que admiro mucho es Iyengar, y libro que se llama El Árbol del Yoga, se lo recomiendo al público que quiere y tiene la intención de introducirse al mundo, a la disciplina de yoga, hablando específicamente de lo que es Hatha Yoga, y donde nos comparte precisamente Iyengar todo lo que es su entendimiento de esta manera de vivir, de esta filosofía, de este gran conocimiento que es el yoga. Y también como complementario, a mí lo que me gusta mucho es este libro de Anatomía de Yoga de Anne Swanson. Okay. Precisamente para poder nosotros, de manera visual y también de manera sensorial, ver cómo está compuesto precisamente el cuerpo y las cadenas musculares, que está muy bien detallado, y precisamente puedes ver lo que son las posturas, las asanas, y puedes ver cuáles son los músculos que están involucrados, las cadenas musculares, cuáles son los que están ejecutando, cuáles son los que se necesitan liberar, y está bien identificado con un sistema de colores que facilita el aprendizaje pues, para las personas que se quieren introducir a este bonito mundo del yoga. Súper, súper importante porque esa conexión creo que va a ser un punto clave para poder lograr todas las cosas que tenemos planeadas, ¿no? Y pues bueno, mira, yo les quiero recomendar este libro que está buenísimo de este autor, Haruki Murakami, Sueño. Se trata de una chica que básicamente no duerme. Entonces ella, cuando todos están dormidos, empieza a reflexionar un poquito de la vida de cada uno de los integrantes que están alrededor y creo que es una analogía muy, muy diferente, ¿no? De cómo podemos nosotros analizar ciertas cosas cuando no estamos viviendo al día a día. Eso es lo que a mí básicamente me da a entender, pero pues bueno, les invitamos a que lean estos libros. Si quieren, obviamente, también entrar al mundo del yoga, creo que son muy, muy digeribles y eso es algo que les va a gustar sin duda a cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, pues bueno, también aparte quisiera cerrar con una frase para compartirles a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. La verdadera meditación es sobre estar totalmente presente con todo
incluyendo la incomodidad y desafíos. No es un escape de la realidad. ¿Qué opinas tú de esta frase? Es una frase muy enriquecedora porque yo lo veo en el día a día de que lo tocamos. O sea, no es de que te tienes que hacer un ermitaño en el sentido estricto de la palabra para poder tener una conexión, sino es aislarte de los estímulos exteriores para poder tener una conexión contigo misma. Entonces, sí es cierto, o sea, no es un escape de la realidad, porque la realidad, en estrictas palabras se puede decir, nosotros vivimos en la ilusión, en la mente, en Maya. Correcto, correcto. Entonces es una invitación a todos, ¿no? A conectarnos con nuestro presente y tratar diferentes maneras de poder sobrellevar en este pues 2021 que viene con muchísimos cambios, muchísimas cosas muy positivas. Yo lo quiero ver así y pues los invito a todos a que obviamente van a estar las redes sociales para que te puedan seguir y si tienen alguna información, también que nos sigan en las redes sociales, Spotify, a YouTube y también en Facebook o Instagram, Belén Alcaraz Real Estate, para más información, cualquier cosa que les guste, que le den like, que compartan y que pues bueno, nos acompañen al siguiente. Muchísimas gracias, Norberto, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Belén, muchas gracias a todo el mundo y espero que sea de mucha utilidad y mucho ánimo, mucha disciplina para este 2021.